lo daremos hoy el jueves que viene, la misma clase. Y entonces el lunes siguiente, si me da tiempo os explicaré algo de impuestos locales y si no os lo juego, ¿vale? Porque impuestos locales tampoco es que sea... Os voy a poner los que hay, lo que graba cada uno, tampoco. Pero me interesa más el lunes que viene, antes de la práctica, pues hacer alguna práctica, tanto de sociedades como de ITP y sucesiones, ¿vale? Yo creo que haremos más de ITP y sucesiones, ¿vale? Bien, vamos allá. El impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, primero, bueno, pues está regulado, la ley, el reglamento, ¿vale? Modificado varias veces, aunque la ley es del 14, el año 14 y el reglamento es del 15, se ha modificado muchas veces, ¿vale? Y las características de este impuesto. Es un impuesto directo. Es un impuesto directo tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico, porque grava una manifestación directa de la capacidad económica, como es la obtención de renta, y desde el punto de vista jurídico, porque lo paga el sujeto pasivo, no hay opción de repercutir el impuesto, ¿vale? Es un impuesto personal, en el sentido que su hecho imponible está pensado en relación directa a una persona, que es una persona jurídica, que es la persona jurídica que recibe la renta sujeta a gravamen. Por eso es un impuesto personal, ¿vale? Porque su hecho imponible está pensado en relación directa con la persona jurídica sujeta a gravamen. Es un impuesto que grava la renta total del contribuyente, porque grava a entidades residentes y por tanto las entidades residentes quedan gravadas por toda su renta mundial, independientemente de dónde la obtengan. Otra cosa es la aplicación de tratados internacionales o de convenios para evitar la doble imposición, pero da igual, quedan grabados por su renta mundial. Es un impuesto periódico, ¿vale? Eso quiere decir que para poder cuantificar el impuesto, para poder determinar lo que tenemos que pagar por el impuesto, se fracciona en periodos de tiempo, ¿vale? No es un impuesto instantáneo, que el hecho imponible sucede en un momento determinado, no, aquí el hecho imponible, que es la renta, es la obtenida durante un periodo impositivo que suele coincidir, bueno, no, que coincide, ¿vale? O sea, el periodo impositivo es el que se tiene que tener en cuenta para realizar el hecho imponible. Y el periodo impositivo coincide con el ejercicio económico de la empresa, ¿vale? De cada entidad. Normalmente ese ejercicio económico coincide con el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, hay sociedades que cambian este ejercicio y que deciden que su ejercicio, pues en vez de en diciembre va a acabar en octubre, pero normalmente eso puede ser, lo que pasa es que no, un ejercicio nunca puede exceder de 12 meses, es lo único. Pero vaya, lo normal es que sea del 1 de enero al 12 de diciembre. Hay alguna excepción. ¿Os acordáis cuando vimos la renta, que también era el IRPF, que también era un impuesto periódico, y dijimos su impuesto periódico va del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo que fallezca la persona, el sujeto pasivo? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. El periodo impositivo es el ejercicio económico, que coincide con el año natural normalmente, 12 meses, que acaba el 31 de diciembre, salvo que la sociedad se extinga antes de esa fecha, de la finalización del periodo impositivo, ¿vale? Hay alguna excepción más en el caso de sociedades. También la duración del periodo impositivo será menor de 12 meses cuando la sociedad traslade su domicilio al extranjero, ¿vale? Y también cuando se produzca la transformación de la sociedad y por esa transformación se transforma en una entidad en la que ya no está obligada a pagar impuestos de sociedades, o bien en la entidad en la que se transforma es aplicable otro tipo de gravamen y entonces se acabaría un periodo impositivo y se iniciaría otro en ese caso, ¿vale? Por tanto, el periodo impositivo es el ejercicio económico de la sociedad que normalmente coincide con el año natural, excepto que la sociedad se extinga, excepto que la sociedad traslade su domicilio al extranjero y excepto que la sociedad se transforme y causa de esa o consecuencia de esa transformación se convierte en una entidad que ya no es sujeto pasivo imaginemos que se transforma de una SL a una sociedad civil, pues ya no sería sujeto pasivo del impuesto de sociedades, o bien se transforma en una entidad que cambia su tipo impositivo, ¿vale? Pues
ya veremos que hay tipos impositivos diferentes según los tipos de entidad. El devengo se produce el último día del periodo impositivo, en general el 31 de diciembre, y es distinto a la exigibilidad. ¿Vale? El devengo es cuando se produce el hecho imponible, cuando nace la obligación tributaria, y eso sería el 31 de diciembre. En cambio, la exigibilidad es cuando se tiene que presentar ya el impuesto, y eso ocurre a los 25 días siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. ¿Vale? Es decir, si el periodo impositivo acaba el 31 de diciembre, 6 meses sería junio, pues los 25 días siguientes sería hasta el 25 de julio. ¿Vale? Por tanto, el impuesto, la exigibilidad, ¿vale? Se produce, el impuesto se tiene que presentar y pagar a los 25 días transcurridos 6 meses desde el último día del periodo impositivo. ¿Vale? El último día del periodo impositivo es el 31 de diciembre, tienen que transcurrir 6 meses, estamos a 30 de junio, y de ahí 25 días el 25 de julio. ¿Vale? 25 días, transcurridos 6 meses desde el final del periodo impositivo. Es un impuesto estatal que no está cedido. Es el único impuesto que no está cedido. ¿Vale? Es un impuesto proporcional. El tipo de gravamen es fijo, no es una tarifa. No incrementa, se incrementa la base. Siempre es fijo. Veremos que hay distintos, pero es fijo. Y el ámbito territorial pues, se aplica en todo el territorio español. Es cierto que existen los regímenes forales de País Vasco-Navarra y hay especialidades de Ceuta, Melilla y Canarias, pero por lo demás se aplica en todo el territorio español. ¿Vale? Sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Pues toda clase de entidades residentes, es decir, que tengan residencia en territorio español, que tengan, hay varios sujetos pasivos, ¿vale? En primer lugar, entidades con residencia en territorio español que tengan personalidad jurídica propia, ¿vale? Excepto, en este caso, las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil. Y en esto ha habido una modificación, antes sí que tenían que prestar impuestos a sociedades, ahora no. Por tanto, las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil no tienen que presentar impuestos a sociedades, ¿vale? Aunque tengan personalidad jurídica propia. Por tanto, entidades residentes con personalidad jurídica propia, excepto una sociedad civil que no tiene objeto mercantil. Pues, SLs, SAs, sociedades mercantiles, sociedades públicas, sociedades estatales, sociedades autonómicas, sociedades municipales, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico, asociaciones, fundaciones, instituciones, ¿vale? Son entidades con personalidad jurídica. Las que no son las sociedades civiles que no tienen objeto mercantil. Y luego hay algunas entidades que no tienen personalidad jurídica que también son sujetos pasivos del impuesto sociales, ¿vale? Por ejemplo, los fondos de inversión, ¿vale? Por ejemplo, las UTEs, las uniones temporales de empresa, que son acuerdos entre empresas para llegar a un determinado proyecto y se unen, ¿vale? Pero temporalmente, ¿vale? Los fondos de capital riesgo, los fondos de pensiones, todo esto son entidades sin personalidad jurídica que también son sujetos pasivos del impuesto social. Por tanto, los sujetos pasivos son siempre entidades residentes con personalidad jurídica, ¿vale? Salvo sociedades civiles que no tienen objeto mercantil y algunas entidades que no tienen personalidad jurídica, pero a pesar de ello son sujetos pasivos. Importante, residentes, que tengan residencia en territorio español, porque si no van por el impuesto de renta de no residentes. ¿Vale? ¿Cuándo se considera residente una entidad? Que eso ya lo sabéis, pero lo repetimos, ¿vale? Porque lo vimos con el impuesto de renta de no residentes, pero lo repetimos. ¿Cuándo se consideran residentes en territorio español las entidades sujetas a impuestos sociales? Pues siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias. Alguna, no todas. Primera, que se hubiera constituido de acuerdo con las leyes españolas. ¿Vale? Que se constituya de acuerdo con leyes españolas. Su constitución de acuerdo con leyes españolas. Dos, que tenga su domicilio social en territorio español. Tres, que tenga su sede de dirección efectiva en territorio español. ¿Vale? Una, que se constituya de acuerdo con leyes españolas. Dos, que tenga su domicilio social en territorio español. Tres, que tenga su sede de dirección efectiva en territorio español. ¿Cuándo se entiende que tiene la sede de dirección efectiva en territorio español? Cuando radica en ese territorio la dirección, el control de los negocios del conjunto de actividades. ¿Vale? Y se prevé
que la Administración puede hacer una comprobación del domicilio, de la residencia, y puede presumir que una entidad es residente española cuando cuando está radicada, cuando su residencia es en un paraíso fiscal o en un territorio de nula tributación. ¿Vale? La Administración te puede hacer una comprobación y presumir que, a pesar de que esa entidad tenga su residencia o esté radicada en un paraíso fiscal o en un territorio de nula tributación, la considera residente española, ¿vale? Y tenga que tributar por impuestos sociales. Pero es una presunción. ¿Esa presunción en qué se basa? En que la mayoría de los activos de esa empresa están en territorio español, ¿vale? O bien, cuando la actividad principal de la empresa se desarrolla en territorio español. En base a eso, si una empresa que la mayoría de sus activos están en España o que su actividad fundamental esté en España, aunque su domicilio esté o resida en paraíso fiscal, la Administración puede presumir que es residente español. Y ahí, como es una presunción, admite prueba en contrario y será el contribuyente o el obligado tributario interesado el que tiene que demostrar que no, que realmente está residiendo en un paraíso fiscal, ¿vale? Y tiene que acreditar que su dirección y efectiva gestión la tiene en el paraíso fiscal. Y si lo acredita, pues ya se verá. Pero sí que se establece esa presunción de las entidades que residen en paraísos fiscales. ¿Vale? Bien. Y luego es muy importante también el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es aquel que según tu domicilio fiscal, pues la Administración tributaria será competente en un territorio de otro y es donde te envían todas las notificaciones, es la que marca tu relación con la Administración, el domicilio fiscal. Y para las sociedades, para los sujetos pasivos de impuestos de sociedades, el domicilio fiscal será, por norma general, el domicilio social. ¿Vale? Coincide domicilio fiscal con domicilio social. Y añade la ley, siempre que en ese domicilio social esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios de la sociedad. ¿Vale? Tanto domicilio fiscal coincide con domicilio social. Las sociedades tienen tres domicilios. Uno es el fiscal, que es el que marca las relaciones con la Administración, ¿vale? Que es donde te van a enviar todas las notificaciones, aunque bueno, ahora ya son telemáticas, pero bueno. Si te llevan una inspección, pues si tú tienes el domicilio fiscal en Cataluña, la inspección va a ser en Cataluña. Luego está el domicilio social, que es el que consta en los estatutos y es en el que normalmente está la sede de dirección efectiva, ¿vale? Y luego está el domicilio de la actividad, ¿vale? Pues bien, a efectos de impuestos sociales, el domicilio fiscal coincide con el social siempre que en el domicilio social esté efectivamente centrada la sede de dirección efectiva, la dirección de los negocios, ¿vale? Porque si no es así, se atenderá al lugar donde efectivamente está radicada la gestión o dirección de la actividad o la dirección de los negocios, ¿vale? ¿Sí? O sea, domicilio fiscal, pues el domicilio social, siempre que en este domicilio está centralizada la sede de dirección efectiva de la gestión administrativa de la dirección del negocio. Y si no está centrada en el domicilio social, se atenderá a donde esté, al lugar donde esté esa gestión administrativa, esa dirección de los negocios, ¿vale? Y cuando no se pueda determinar con ninguno de esos criterios, se establece un criterio subsidiario que es donde esté el mayor valor del inmovilizado de la sociedad, ¿vale? Esos son los criterios para determinar el domicilio fiscal, ¿vale? El de residencia son los que os he dicho. No los confundáis porque esto es pregunta de test seguro, ¿vale? Os lo digo, ¿sí? O sea, no confundáis domicilio social, domicilio fiscal con residencia. Eso lo tenéis que tener muy claro. Cuando es residente, cuando se ha constituido de acuerdo con leyes españolas, cuando su domicilio social es en territorio español y cuando la sede de dirección efectiva está en territorio español. Eso es residencia, ¿vale? Y domicilio fiscal es donde está el domicilio social. Siempre que coincida con la sede de dirección efectiva de dirección. Y si no se determina por ahí, mayor valor del inmovilizado, ¿vale?
Bien, el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible de el impuesto de sociedades? Pues es la obtención de renta por parte del contribuyente, que es una entidad, renta mundial, es decir, independientemente de donde la obtenga y independientemente de la fuente, del origen y del tipo de renta, o sea, todo tipo de renta, así como ¿os acordáis que en IRPF distinguíamos los distintos componentes de renta, rentas de trabajo, rentas de actividades económicas? Aquí no. En el impuesto de sociedades es todo tipo de renta, renta mundial, independientemente de cuál es el origen y de cuál es la fuente y de dónde la obtenga, ¿vale? Renta mundial. ¿Qué se entiende por actividad económica? Pues también lo sabéis. Es la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de medios humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Eso es una actividad económica, ¿vale? La ordenación por cuenta propia de medios de materiales humanos, de medios de producción y recursos humanos, ¿vale? Con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes, ¿vale? Y luego tenemos otras actividades, como es por ejemplo el arrendamiento de inmuebles. Sabéis que para que sea actividad económica se necesita una persona contratada a jornada completa, ¿vale? Ahora, últimamente también tenemos el criterio, no establecido en la ley, sino en las consultas y en la jurisprudencia, de que para que sea actividad económica el arrendamiento de inmuebles, además de tener esa persona a jornada completa que nos obliga la ley, ¿vale? Esa persona tiene que tener trabajo, tiene que tener un mínimo de inmuebles. Lo que no nos dicen es qué mínimo de inmuebles, ¿vale? Oficiosamente se dice 8, o también depende qué tipos de inmuebles, a quién se les alquila, que estén alquilados a valor mercado, que no se alquile a familiares, ¿vale? Por tanto, ahora se está vigilando más este punto. Pero el arrendamiento de inmuebles también puede ser actividad económica si se cumplen estos requisitos. Si no, estamos ante una sociedad patrimonial. Una sociedad patrimonial son aquellas en las que más del 50% de sus activos no está afecto, ¿vale? Ahora bien, la sociedad patrimonial también es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, porque es una entidad, aunque no realice actividad económica. Lo que pasa es que tiene otro tipo de gravamen, ¿vale? Ya lo veremos. Pero, y alguna especialidad, ¿vale? Pero las sociedades patrimoniales, aunque no realicen actividades económicas, son sujetos pasivos del impuesto de sociedades, con especialidades. Y luego hay entidades que no tributan por impuesto de sociedades, que son aquellas de atribución de rentas. Acordaros también que lo vimos con IRPF. Por ejemplo, una comunidad de bienes. Una comunidad de bienes, aunque es una entidad, ¿vale? O una sociedad civil que no tenga objeto mercantil. Son varios socios. Una comunidad de bienes son varias personas que tienen algo indiviso. Una sociedad civil, pues lo mismo, pues varias personas que se asocian, ¿vale? Pues para hacer a lo mejor un despacho de abogados, pero para compartir gastos. Ahí no hay objeto mercantil, ¿vale? Entonces no son... O sea, si tú haces una actividad mercantil y tienes un NIF, eso sí, pero si es simplemente 4 profesionales que se asocian para compartir gastos, ¿vale? Entonces no hay una persona jurídica y no hay sujeto pasivo de impuestos de sociedades. Va por el sistema de atribución de rentas, acordaros del IRPF, que es que a cada socio se le imputa su renta neta según su participación en la entidad. Y tendrá que tributar por IRPF si es persona física o por impuestos de sociedades si es sociedad. Pero lo que es la entidad en sí, lo que es la sociedad civil o la comunidad de bienes, no son sujetos pasivos de impuestos de sociedades, van por atribución de rentas. Y luego hay una serie de rentas exentas, ¿vale? Y hay rentas exentas por criterios objetivos o por ejemplo, pues hay a veces exenciones para evitar doble imposición o por la inversión, ¿vale? Y luego hay exenciones subjetivas, ¿vale? Según, por ejemplo, el Estado, las comunidades autónomas, exenciones subjetivas, ¿vale? Bien. Ahora ya empezamos, digamos, a ver cómo se calcula la base del impuesto. Yo antes de eso, y os lo colgaré, os quiero enseñar el esquema de liquidación del impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Vale? Para que tengamos claro, esto os lo colgaré, ¿vale? Pero
quiero que lo tengáis en la cabeza, ¿vale? El impuesto de sociedades parte siempre del resultado contable. ¿Vale? ¿Vale? Partimos de ahí. Pero eso no es la base imponible del impuesto de sociedades. Quien me diga que la base imponible del impuesto de sociedades es el resultado contable, mal. No es esa, ¿vale? Aquí se hace más o menos ajustes extracontables o fiscales, ¿vale? Se parte del resultado contable. Lo que le gusta al francés. ¿Vale? Pero la ley del impuesto de sociedades, por ejemplo, a la hora de deducir gastos es mucho más restrictiva que la normativa contable. Entonces se tienen que hacer ajustes extracontables, ¿vale? A partir de aquí tenemos la base imponible previa. Por tanto, la base imponible es eso, es el resultado contable con los ajustes fiscales o extracontables, ¿vale? Tenemos la base imponible previa. Aquí se le pueden aplicar reducciones, ¿vale? Que prevé la ley del impuesto de sociedades. Aquí ya estamos en fiscal, no estamos en contabilidad, ¿vale? Pero sí que es cierto que partimos del resultado contable, ¿vale? Después tenemos lo que es la compensación de bienes, de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, ¿vale? ¿Vale? Y luego aquí tenemos la reserva de nivelación o de capitalización, como le queréis llamar. Nivelación, la reserva. ¿Vale? Y esto es la base imponible. ¿Vale? Esto es la base imponible. Resultado contable, más menos ajustes fiscales o extracontables, nos dan la base imponible previa, menos las reducciones, menos la compensación de las PIS, menos la reserva de capitalización, y esto es la base imponible. ¿Vale? ¿Sí? Eso. Si os pregunto qué es la base imponible del impuesto, es eso. ¿Vale? A partir de aquí se aplica el tipo de gravamen. ¿Vale? Esto nos da la cuota íntegra. ¿Vale? Y aquí hay deducciones. ¿Vale? Bueno, si no ya os lo diré. Bonificaciones. Y esto nos da la cuota íntegra ajustada. ¿Vale? Sigo por ahí. Esto os lo colgaré, os lo tranquilos, ¿vale? Aquí otras deducciones. ¿Vale? Otras deducciones, aquí son un grupo de deducciones que lo que persiguen es que las empresas hagan determinadas actividades, pues por el fomento de empleo, determinadas inversiones, ¿vale? Que van aquí, ¿vale? Y esto nos da la cuota íntegra. Esto es lo he puesto mal. La cuota liquidable siempre es donde se aplica el tipo, ¿vale? Bien, y a partir de aquí, menos retenciones, ingresos a cuenta, menos pagos fraccionados, ¿vale? Y esto me daría la cuota de diferencia. ¿Vale? ¿Vale? Por tanto,
¿Vale? Base imponible, no me digáis nunca, porque esto de verdad que no es el resultado contable, no. Porque la ley del impuesto de sociedades establece muchas especialidades fiscales, ¿vale? Base imponible sería resultado contable menos ajustes fiscales menos las BIS, ¿vale? Por tanto, ¿se parte de un resultado contable? Sí, pero a partir de ahí se tienen que hacer unos ajustes. ¿Por qué se hacen esos ajustes? Pues por varios motivos, ¿vale? Por varios motivos. Esos ajustes se hacen porque el criterio de imputación contable y fiscal a veces no coincide. Porque hay gastos contables que no son gastos fiscales. Porque en tema de provisiones la ley del impuesto de sociedades es muy restrictiva. O sea, por varios motivos. A raíz de ahí, aunque se contabilice de una forma, luego en el impuesto de sociedades se hace un ajuste, positivo o negativo. ¿Cuándo será positivo y cuándo será negativo? Si el ingreso fiscal resulta que es mayor que el ingreso contable, ¿qué ajuste será? Por lógica, chicos. Si yo tengo un ingreso contabilizado que es menor que el ingreso fiscal y es mayor el ingreso fiscal, ¿qué ajuste tengo que hacer en la base imponible del impuesto? ¿Positivo o negativo? ¿Sí? Si el ingreso fiscal es mayor que el ingreso contable, ¿qué ajuste es en la base imponible del impuesto? ¿Qué ajuste se hizo? Os lo estoy preguntando. Positivo. Es positivo. Si yo tengo un ingreso fiscal superior al contable, es mayor la imponible. ¿Sí? Es lógico. O sea, entonces los ajustes fueron positivos. Si el ingreso fiscal es superior al contable, aumento la base imponible del impuesto. Ajuste positivo. Si en cambio el ingreso fiscal es menor que el contable, negativo. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Gastos. Si el gasto fiscal es menor que el contable, ¿vale? Yo tengo un gasto contable superior al que me deja la ley deducir, ¿qué ajuste haré? Positivo. Y si el gasto fiscal es mayor que el contable, pues ajuste negativo. ¿Vale? ¿Sí? Y eso es por eso. Porque hay gastos contables que no son deducibles fiscalmente. Porque hay gastos que no están contabilizados que no me puedo deducir. Siempre, esa es la norma número 1. Gasto no contabilizado, no me lo puedo deducir. ¿Vale? Esa es la norma número 1. Luego hay diferencias de criterios de imputación. Ya lo veremos. ¿Vale? Todo eso hace que se tengan que hacer esos ajustes. Si el ingreso fiscal es mayor que el contable, ajuste positivo. Si el ingreso fiscal es menor que el contable, ajuste negativo. Si el gasto fiscal es menor que el contable, ajuste positivo. Y si el gasto fiscal es mayor que el contable, ajuste negativo. ¿Vale? Pensar en la lógica, ¿eh? Yo tengo contabilizado algo menor y resulta que fiscalmente es superior, es más base imponible. ¿Vale? Y al revés. Es lógico. La verdad que es lógica pura, no es, ¿vale? Bien. ¿Qué más? La base imponible. La base imponible se determina por estimación directa, que sabéis lo que es, ingresos menos gastos, y luego los ajustes, estimación objetiva, o bien estimación indirecta es cuando te comprueba la administración y no tiene datos y te lo estima pues, por entidades similares a la tuya del mismo sector, en la misma zona, ¿vale? O bien por estudios de mercado, o bien por estimación objetiva, como sea. Es cuando la administración no tiene datos y te comprueba. La estimación indirecta solo la puede utilizar la administración. Entonces, la norma general es que en el impuesto de sociedades vaya por estimación directa con los ajustes fiscales, ¿vale? Imputación temporal de ingresos y gastos. ¿Cuándo se imputan los ingresos y cuándo se imputan los gastos? Bien, el criterio de imputación temporal fiscal coincide en general
con el contable, pero sí que hay algunas excepciones. ¿Vale? Hay algunas excepciones, ¿vale? A efectos fiscales, los ingresos y los gastos, ¿vale?, se imputan al periodo impositivo en que se devengan. Es decir, cuando ocurren, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que representan esos ingresos y esos gastos, independientemente del cobro. ¿Vale? Por tanto, primer principio, principio del devengo. Segundo principio, importante, tiene que haber una correlación entre ingresos y gastos. Este es un principio más etéreo, para que me entendáis. O sea, no quiere decir que un ingreso tiene que ir igualito a un gasto, no. O sea, quiere decir que yo, para deducirme un gasto, ¿vale?, tengo que demostrar que este afecta a un ingreso. Por eso tiene que haber una correlación entre el ingreso y el gasto, ¿vale? No tiene que ser igual, ¿vale?, pero sí que los gastos, para que se puedan deducir fiscalmente, tienen que estar relacionados con los ingresos, si no, no me lo puedo deducir, ¿vale? Por tanto, hemos dicho contabilizado, principio de devengo y principio de correlación de ingresos y gastos. Son los tres principios básicos, ¿vale? Como norma general, devengo, y eso coincide, tanto fiscal como contable. Pero en fiscalidad hay unas reglas especiales. No las vamos a ver todas, pero sí que os digo un poquito, ¿vale? ¿Qué reglas? Pues, por ejemplo, que el obligado tributario, a opción suya, pida otro criterio, y pida el criterio, pues, por ejemplo, el de caja. ¿Para qué? Pues para que, digamos, ante terceros sobre todo, se consiga una imagen fiel de su patrimonio. Y entonces quiera optar por otro criterio, ¿vale? De accesibilidad, caja, lo que sea. Y puede optar. La administración no tiene que aprobar eso, ¿vale? Eso sería, pues, un criterio diferente. Ya tenemos un criterio diferente entre el criterio contable y el criterio fiscal, ¿vale? Importantísimo, principio de inscripción contable. No es nada, un gasto no es nunca deducible si no está contabilizado, ¿vale? Contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reservas, ¿vale? Y eso solo se refiere a los gastos, no a los ingresos. Los ingresos, aunque no se contabilicen, sí que se tienen que declarar, ¿vale? Por tanto, el principio de inscripción contable es gasto no contabilizado, gasto no deducible. Ingresos sí. Ingreso, aunque no contabilices, lo tienes que declarar, ¿vale? Pues puede ocurrir que haya errores contables, ¿vale? Errores contables porque te has confundido de cuenta, porque te has confundido de ejercicio, por lo que sea, ¿vale? Entonces ahí se produce una diferencia entre la imputación temporal fiscal y la contable, porque ha habido un error contable. Entonces la ley dice que si pasa eso, siempre prevalece la imputación temporal fiscal, aunque te equivoques, ¿vale? Y esa regla, voy lenta porque sé que es de uso, Si no me entendéis algo, me lo decís, ¿vale? Y esa regla de que siempre prevalece la imputación temporal fiscal tiene dos excepciones, ¿vale? Prevalecerá la inscripción contable cuando hay un error fiscal, ¿vale? Te has confundido cuenta, te has confundido ejercicio. Y la ley dice, a mí me da igual, tú tienes que ir por devengo, imputación temporal fiscal, ¿vale? O sea, prevalece el criterio de imputación temporal fiscal, excepto en dos supuestos, ¿vale? Uno, cuando un gasto se contabilice en un periodo impositivo posterior al que procede su imputación temporal fiscal, ¿vale?, se imputará fiscalmente en el periodo impositivo en el que está contabilizado, ¿vale? O sea, si tú te equivocas en la contabilidad, prevalece el criterio fiscal, menos
Cuando es un gasto que se contabiliza en un periodo impositivo posterior al que proceda según imputación fiscal, entonces ese gasto se imputará fiscalmente al periodo en que figure contabilizado. Por tanto, prevalece el principio de anotación contable, inscripción contable. ¿Vale? Y dos, el otro supuesto. Ese respecto al gasto. Dos, respecto al ingreso. Cuando un ingreso se contabilice en un periodo impositivo anterior a aquel en que hubiera correspondido según el criterio de imputación fiscal, se imputará fiscalmente al periodo en que figure contabilizado. ¿Vale? Por tanto, si es un gasto contabilizado posteriormente al que está contabilizado, si es un ingreso contabilizado anteriormente al periodo que le corresponda según la norma fiscal, al periodo contabilizado. ¿Vale? Es contrario en los gastos y en los ingresos. Todo tiene lógica. ¿Vale? En cuanto tú contabilizas un ingreso, ¡pum! En cambio, el gasto, lo mismo, tiene que estar contabilizado. Aunque lo hagas en un periodo posterior del que toca. ¿Vale? ¿Lo estáis entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? Vamos despacito, ¿eh? En ambos supuestos, en estas dos excepciones, ¿vale? Ya hemos dicho, criterio fiscal, salvo gasto contabilizado con anterioridad o ingreso contabilizado con posterioridad. ¿Vale? Entonces prevalece el criterio contable. Ahora bien, en estos dos supuestos, en que hay un error contable y lo has contabilizado antes o después, se exige que ese error contable no derive una tributación inferior a la que hubiera correspondido si se hubiera utilizado el criterio de, digamos, temporal fiscal. ¿Vale? Y ahora, si queréis, recapitulo. ¿Vale? ¿Vale? Es fundamental el principio de inscripción contable. ¿Vale? Gasto no contabilizado, gasto que no se deduce. Con los ingresos no pasa. ¿Vale? O sea, estoy haciendo un resumen, ¿vale? Ingreso no contabilizado, da igual, se tiene que declarar. ¿Vale? Pero gasto no imputable, gasto no imputado contablemente, la cuenta de pérdidas y ganancias, una cuenta de reservas, no se deduce. ¿Vale? Si hay diferencias entre el criterio de imputación contable y el criterio de imputación fiscal, prevalece el fiscal, excepto en dos supuestos. En el caso de un gasto que se contabilice en un periodo impositivo posterior al que toca según el criterio fiscal, se declara fiscalmente o se imputa fiscalmente en el periodo impositivo en que se contabiliza. Y respecto a los ingresos, al revés. Los ingresos contabilizados en un periodo anterior al que toca se declaran en el año en que se contabiliza. ¿Vale? Condición de ambos supuestos: que ese error contable no suponga una menor tributación. Porque si supone una menor tributación, nos vamos al criterio fiscal. Otra vez. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Y os he dicho, los gastos no contabilizados no se pueden deducir. No es fiscalmente deducible. Un gasto no contabilizado, un gasto contabilizado con anterioridad, tampoco, ¿vale? Hay una excepción, ¿vale? Este principio de que gasto, digamos, deducible no fiscalmente porque está contabilizado con anterioridad, no se puede deducir, ¿vale? Esto hay una excepción, y ahora explicaremos, ¿vale? Ahora explicaremos, no os preocupéis. No se aplica a los elementos patrimoniales, a los activos que puedan amortizarse libremente, ¿vale? O de forma acelerada. Ahí no se aplica. ¿Sí? ¿Se ha entendido?
¿Se ha entendido la imputación temporal? Entonces, hay supuestos, ¿vale? Entonces eso es con los errores contables, ¿vale? ¿Qué pasa con los errores contables? Respecto a los ingresos, respecto a los gastos, ¿vale? ¿Sí? Errores contables, pues que te equivocas en un ejercicio, pues entonces, ¿qué ocurre con los ingresos? ¿Qué ocurre con los gastos? ¿Vale? Los gastos en general, si tú te los has imputado anteriormente, no te los puedes decir, salvo amortización acelerada o libre amortización. Y después los que anotes posteriormente, pues entonces periodo de contabilización. Y los ingresos pasa al revés, pero en los dos casos se exige que ese error contable no suponga una menor tributación, porque si no volvemos a criterio fiscal. ¿Vale? Eso es una regla especial. ¿Vale? Y luego tenemos otra regla especial con las operaciones a plazo. ¿Vale? Las operaciones a plazo son aquellas en que tú acuerdas una venta a un precio aplazado y es aplazado cuando el periodo que tú acuerdas es mayor a un año, superior a un año. Si no, no es una operación a plazo. ¿Vale? Según la ley del impuesto de sociedades. Entonces, las operaciones con precio aplazado, contablemente, no van por el principio de caja, sino que la totalidad se contabiliza en el momento de la venta. ¿Vale? En cambio, fiscalmente, puedes optar por el criterio de exigibilidad de cada pago. ¿Vale? Puedes optar por devengo, pero también la ley dice, ¿vale?, que lo puedes hacer por el criterio de exigibilidad de cada plazo. Ahí tenemos un criterio distinto, contable y fiscal, en las operaciones a plazo. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Venga, os he hecho un ejemplo. Venga, tenemos una venta, ¿vale? Por ejemplo, una máquina. Vendemos una máquina y el precio de venta son 10.000 euros. ¿Vale? El valor de adquisición, el precio de adquisición, fueron 5.000. Y la amortización acumulada, 3.000. ¿Vale? Entonces, se acuerda que ese precio de 10.000 se va a pagar a plazos, ¿vale? Los 10.000 se van a pagar en diferentes plazos. En el momento de la venta, ¿vale?, ¿vale?, en el año de la compraventa, digamos, se va a pagar un 25%, ¿vale? Y luego, en el año siguiente, que le vamos a llamar año 1, ¿vale?, 1.000 euros. En el año 2, 2.000. Y en el año 3, 4.500. ¿Vale? Y eso se acuerda así. Contablemente, ¿qué haríais? Todo en el momento de la venta. El año de la venta, momento de la compra-venta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo haríais el resultado contable? ¿Cómo haríais el beneficio obtenido? El valor de adquisición menos la amortización menos el valor del precio de venta. Exacto. 10.000 menos 5.000 menos 3.000. Y esto me da 8.000. Y ese es el resultado contable. Pero yo digo, no, vamos a ir al criterio de exigibilidad de cada pago, ¿vale? Esto sería
en la ley en el impuesto de sociedades, ¿vale? Esto es como contable, ahora vamos cómo se hace en el impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Cómo se haría fiscalmente? Como en el impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Qué haríamos en el año de la venta? En el ejercicio en que se hace la venta, ¿vale? Pues se coge los 8.000, se parte siempre del resultado contable, ¿vale? Por el primer plazo, 2.500, ¿vale? Dividido por el precio total, 10.000. Y esto me da menos 6.000, ¿vale? ¿Por qué negativo? ¿Vale? Perdón. Esto me da 2.000. Menos 6.000 es el ajuste. Vamos a ver, ¿vale? Te he adelantado. Pido el ajuste. Esto da 2.000, ¿vale? Esto sería el ejercicio de la venta. Año 1. Año 2. Y año 3. Pues volveríais a hacer lo mismo, cada uno con su plazo. ¿Vale? Los 8.000 por, ¿cuál es el plazo del año 1? 1.000. Dividido entre 10.000. 8.000 por, no, aquí era 2.000. Dividido entre 10.000. Y 8.000 por 4.500 dividido entre 10.000. ¿Vale? Esto me da 800, esto me da 1.600 y esto me da 3.600, ¿vale? Por tanto, en el ejercicio de la venta, ¿vale? Si aquí me da 8.000 y aquí me da 2.000, menor ingreso fiscal que contable, ajuste común. Negativo ¿de cuánto? De menos 6. Este es el ajuste que tendría que hacer. Ajuste negativo. Y en estos ejercicios, ajuste positivo de 800, de 1.600 y de 3.600. ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis aquí una diferencia? Os lo he puesto para que... Es muy sencillo, pero es para que veáis la diferencia que puede haber entre contabilidad e impuesto de sociedades y los ajustes que se tendrían que hacer. Yo haría un ajuste negativo el año de la venta y los siguientes, criterio de seguridad. ¿Vale? Mientras que contablemente lo tengo desde el año de la venta. ¿Vale? Otra especialidad, cuando elimino provisiones. Cuando elimino una provisión porque no se ha aplicado a su finalidad, yo hice una provisión, no se ha cumplido la finalidad, yo hice una provisión por lo que sea, por despidos, por yo qué sé. No se aplica la finalidad, no hay un abono en la cuenta de ingresos del ejercicio y entonces tengo que hacer el ajuste correspondiente fiscalmente. ¿Vale? Hay más reglas especiales, ¿vale? Pero, ¿vale? Lo que quiero es que entendáis un poquito, ¿vale? Bien. Otro punto importante a tener en cuenta en la base imponible del impuesto, la amortización. Que todos sabéis lo que es, ¿vale? La amortización ya sabéis qué es, ¿vale? Pues en fiscalidad, en el impuesto de sociedades, son deducibles, es deducible, ¿vale? Las cantidades que corresponden a la amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, ¿vale? Y que corresponden a ¿qué? A depreciaciones efectivas
que sufren esos elementos patrimoniales, esos activos, ya sea por funcionamiento, ya sea por uso, ya sea por disfrute o por obsolescencia, porque han quedado obsoletos, ¿vale? Fiscalmente se admite la deducción de esas amortizaciones, se admite la deducción de cantidades que correspondan a amortizaciones, a la depreciación que sufren los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias, ¿vale? Siempre que esas depreciaciones vengan derivadas de su funcionamiento, de su uso, de su disfrute o de su, bueno, porque han quedado obsoletos, ¿vale? Es una depreciación, ¿vale?, de los elementos del activo, ¿vale?, que corresponde, pues eso, y es una corrección valorativa, ¿vale?, consecuencia de esa pérdida del valor. Y eso hace que fiscalmente sea deducible también, ¿vale? Para que sea deducible, ¿qué se exige? Primero, que esté contabilizado. Si no, no se puede deducir. Segundo, que haya una depreciación efectiva, ¿vale? Son los dos requisitos que se exigen. Contabilización y depreciación efectiva. ¿Sí? Y aquí hay tres componentes, ¿vale? Un componente económico, un componente financiero y un componente fiscal. Un componente económico es la depreciación o pérdida de valor efectiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues eso lo reflejas en contabilidad para, ¿no?, dar una imagen fiel del patrimonio. A efectos de terceros, si yo voy a pedir un préstamo y mis activos no están amortizados, no estoy ofreciendo una imagen fiel, ¿no?, de mi patrimonio, de mi balance, ¿vale? Dos, hay un componente financiero, que es la generación de un ahorro, ¿vale?, que permite, pues, retener unos ingresos para, en el futuro, en su caso, hacer nuevas inversiones. Y ese sería el componente financiero de la amortización. Y hay un componente fiscal en toda amortización, que se exige una depreciación efectiva. Si no hay una depreciación efectiva, no es deducible. ¿Vale? Si no está contabilizado, no es deducible. Para calcular la amortización, tres valores, valor residual, valor de adquisición y vida útil. Tres valores o tres conceptos. Valor de adquisición, ¿sabéis lo que es? Vida útil es el periodo de tiempo en el que el bien va a ser útil para la empresa. Y el valor residual es el valor que se espera obtener del bien al final de su vida útil, o sea, por lo que venderías ese bien. ¿Vale? Son los tres conceptos fundamentales en toda amortización. ¿Vale? La amortización, ¿sobre qué se calcula? Sobre el valor de adquisición. Y si es un inmueble, se excluye el valor del suelo. Ya está. Métodos de amortización. Amortización lineal. Amortización lineal son las tablas que nos da la ley de impuestos de sociedades. Para cada elemento patrimonial hay un coeficiente de amortización lineal máximo y hay un periodo también máximo de amortización. Es una tabla. No sé si la habéis visto alguna vez, seguro que sí. Hay los diferentes elementos patrimoniales y hay un coeficiente máximo de amortización y hay un periodo máximo de amortización. Entonces, depende del activo que sea, tú coges el elemento patrimonial. Equipo informático. Valor de adquisición, 10.000. Te vas a la tabla. ¿Cuál es el coeficiente máximo? 20%. ¿Cuál es el periodo máximo? 10 años. Pues te coges los 10.000 por 20% por 2.000 €, andate, durante 5 años. Como estoy dentro del periodo máximo, que son 10, perfecto. ¿Vale? Eso es la tabla, y ya no tiene más. Tú coges el elemento patrimonial que sea, el coeficiente máximo de amortización y el periodo máximo de amortización. Y le aplicas el coeficiente, punto final. ¿Sí? Ese es fácil. Luego tenemos, ¿vale?, el método de amortización aplicando un porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización.
no sobre el valor de adquisición. Cada año se amortiza un porcentaje, el mismo, pero no sobre el valor de adquisición, sino sobre el valor pendiente de amortizar al inicio del ejercicio. ¿Vale? Por tanto, siempre es decreciente. Aquí lo que hace el contribuyente primero es escoger el periodo en el cual quiere amortizar el bien, con las tablas. El límite superior es el que fija la tabla, que ya te lo da, y el límite inferior es el tiempo en el cual estaría amortizado el bien, ¿vale? Aplicando el coeficiente máximo. O sea, esa es de tablas, pero, ¿vale? Tú te vas a la tabla, ahora pondré un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer el contribuyente es escoger el periodo de amortización, en el cual quiere amortizar ese bien. Te vas a las tablas, ves el límite superior, que se te lo da la tabla, y el límite inferior es el tiempo en el cual, ¿vale?, estaría amortizado el bien en caso de aplicar, pues, el coeficiente máximo, ¿vale?, que también te lo da la tabla. Muy fácil. Escoges el periodo, ¿vale? Ahora ponemos un ejemplo. Una vez escogido el periodo, se determina el coeficiente de amortización lineal. Y para eso, ¿vale?, divides 100 entre el número de años escogido, ¿vale? Y ese es el coeficiente de amortización lineal, ¿vale? Ahora con un ejemplo se verá mejor. Y este coeficiente de amortización lineal, que has calculado, se tiene que ponderar con unos coeficientes, ¿vale? Y esa ponderación, o esos coeficientes de ponderación, dependen de si el periodo de amortización es menor de 5 años, es de entre 5 y 8 años o es de más de 8 años. Si el periodo de amortización es menor de 5 años, se ponderan 1,5. Si el periodo de amortización es entre 5 y 8 años, se ponderan 2. Y si el periodo de amortización es superior a 8 años, se ponderan 2,5. ¿Vale? Ese coeficiente no puede ser inferior a 11%. ¿Vale? Y el coeficiente que te da no se aplica sobre el valor de adquisición, sino que se aplica sobre el valor pendiente de amortizar al inicio de cada ejercicio. Que es el valor de adquisición menos la amortización practicada. ¿Vale? Hasta ese ejemplo. ¿Sí? En el último periodo de vida útil se amortiza íntegramente lo que te queda. ¿Vale? No se aplica a edificios, no se aplica a mobiliario, no se aplica en series este método. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Ponemos un ejemplo con una tabla. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Lo entendéis este? Esto lo sabéis hacer, ¿no? ¿Sí o no? Chicos. Sandra, decirme algo. Que hace rato que lo ¿Seguimos? vimos, ¿no? ¿Seguimos? No hace falta hacerlo, ¿eh? Seguimos. No, sí, sí. Que lo... El de número de dígitos. El sistema de número de dígitos. Se amortiza cada año una cantidad en función del dígito correspondiente. Este sí que es un ejemplo, ¿vale? Se amortiza cada año una cantidad en función del dígito correspondiente al periodo de amortización que sea. Y va por número de dígitos. Ya lo vemos, ¿vale? La entidad escoge el periodo en el que desea amortizar el bien mínimo y máximo de la tabla. ¿Vale? Esto os lo explico y ahora ponemos un ejemplo. Se calcula la suma de dígitos, ¿vale?, que corresponde a ese año. Y se asigna un valor numérico a cada uno de los años en que se va a amortizar ese bien. ¿Vale? Este sí que os voy a poner. Esto es bien. Veréis. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, dígitos. Por ejemplo, un barco o una divisa, que me cuesta el valor de adquisición
son 330.000. ¿Vale? Me voy a tablas. Coeficiente de amortización lineal máximo. Pongamos que es un 10%. ¿Vale? Periodo máximo de amortización. Me lo estoy inventando, ¿eh? No me mira las tablas, ¿eh? No sé si es eso, ¿eh? Pero bueno, pongamos que es esto. 20 años. Periodo mínimo. ¿Vale? 10 dividido entre 3. ¿Vale? Esto me da 10 años. Venga. ¿Vale? ¿Qué es esto? Dividido entre 3. ¿Vale? Perdón. Es decir, es esto dividido entre 3. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, 10 años. Pues se pone dígitos. 10 dígitos. 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9 y más 10. ¿Vale? Estos son los dígitos. Son 10 años. Los dígitos. Primer año, 2, ¿vale? Esto da 55. ¿Vale? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Pues vale, ¿no? ¿Cómo se hace la cuota por dígito? Que se llama. Coges el valor de adquisición, 330.000, y lo divides por la suma de los dígitos, 56, ¿vale? Esto me da 6.000. ¿Vale? Y ya tenemos los cálculos hechos. ¿Vale? O sea, coges el coeficiente máximo de tablas, 10%. Que me lo he inventado, ¿eh? No sé si lo calculo al 10%. 10%. Periodo máximo de amortización, también me lo he inventado, 20 años. Periodo mínimo, el 10, el coeficiente entre 100, 10 años. Pues me voy al periodo mínimo y voy. Y hago dígitos. Si me da 12, pues seguiría, ¿eh? Más 11 más 12. ¿Vale? Los 1, 55. Y divido, para saber la cuota por dígito, el valor de adquisición por la suma de los dígitos. Y me da 6.000. ¿Vale? Y ahora vamos allá. Venga. Y me voy. Año 1. 1. Año 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a ver, ¿vale? Año 1. ¿Cuál es el dígito? El 10. Bueno, eso puede ser de creciente a creciente, ¿vale? Vamos a hacerlo así. 10. Este sería. No, esto no es menos, ¿eh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Y lo multiplico por los 6.000, por la cuota por dígito, por 6.000. Bueno, voy poniendo resultados, ¿vale? Esto me da 60.000, esto me da 54.000, esto me da 48.000,
42.000, 36.000, 30.000, 24.000, 6 por 3, 18, 12, 6. Y esto es lo que iría amortizando cada año. Y se puede hacer al revés, creciente o decreciente, ¿vale? ¿Vale? Luego hay los planes de amortización, ¿vale? Que son planes que formula el contribuyente y se tienen que aprobar por la administración. Y luego también hay la prueba de depreciación efectiva, que viene a ser como, que el contribuyente puede probar la depreciación efectiva del inmueble, ¿vale? Aunque no ha utilizado ninguno de los métodos que hemos visto, ¿vale? Pero este tiene un carácter muy, muy residual, ¿vale? Y ya está, ¿eh? Luego hay un incentivo fiscal que es la libertad de amortización, ¿vale? Se puede aplicar la libertad de amortización, no sujeta límites, ¿vale? Entonces aquí se ha de hacer un ajuste extracontable correspondiente, ¿vale? La libertad de amortización es como un incentivo fiscal que permite la ley, ¿vale? Donde no hay límite, ¿vale? No hay límite, hay libertad de amortización, ¿vale? Y se puede, entonces, si tú haces la libertad de amortización, hacer un incentivo fiscal, no es una bonificación, es un incentivo fiscal, Amortizas tienes todo. que aplicar el ajuste extracontable correspondiente, ¿vale? Y ya está, sobre el resultado contable, ¿vale? Porque hay una diferencia entre contabilidad y fiscalidad, ¿vale? Bien. Vamos a dejarlo, ¿no? Porque vamos a explicar las provisiones y ya vemos. Vale.